Bueno, buenas tardes para todos y gracias por venir. Pará un momentito, ¿Lo presento a yo? Sí. ¿Vos? No, pero bueno, yo soy maestra de sexto año de la Escuela 54 y ella es Mariela. Maestra de sexto año A de la escuela número 9. Y acá vemos 5 niños de la escuela sexto A de la escuela número 9 y 5 niños de sexto A de la escuela número 54. Representando a toda la clase. Bueno, en el marco del año del Bicentenario de Uruguay y del proyecto departamental Aquí Nació la Patria, impulsado por la Inspección Departamental de Soriano, los alumnos de sexto año de la escuela número 9, Martín José Artigas, y número 54, Francisca Antonia Arnalde Artigas, realizaron un proceso de indagación patrimonial orientado a reconstruir el significado histórico y simbólico de los nombres de ambas instituciones. Esta propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de la participación activa de los estudiantes, la contextualización del conocimiento y la valoración del entorno cultural y natural. Asimismo, promueve la participación democrática, el trabajo colaborativo y el respeto por la memoria colectiva como componentes de una ciudadanía activa y responsable. Los propósitos pedagógicos y didácticos que nos propusimos fue promover la identidad local y nacional mediante la reconstrucción de la historia comunitaria. También fortalecer el sentido de pertenencia, respeto y convivencia a través de la recuperación de la memoria histórica del barrio y de las instituciones educativas. Y por último, favorecer la educación patrimonial como herramienta de construcción de ciudadanía y de apropiación significativa del pasado. Ahora le damos la palabra a los niños que le expliquen sobre la investigación. Hace 70 años que se colocaron las placas con el nombre de Escuela 9, Escuela número 54 de Cardona. Los niños de sexto realizamos una investigación sobre el origen de los nombres. Nuestro objetivo era entender por qué recibieron esos nombres y quién los propuso. El primer paso era definir posibles fuentes de información. Buscamos en internet, pero únicamente existía una ley que establece formalmente los nombres de ambas de nuestras escuelas. Ante esta situación, las directoras de ambos centros educativos recurrieron al periódico centenario de esta ciudad para obtener información complementaria. Allí pudimos encontrar periódicos de la época que contenían información valiosa y detallada sobre el proceso de asignación de los nombres, lo que nos ayudó a comprender mejor la historia vinculada a estas instituciones. ¿Cómo nace la idea de los nombres? El 19 de junio de 1953, después del acto patriótico en la Plazoleta Paraguay, se realizó una asamblea popular para nombrar el Comité Patriótico como parte de la celebración de los 50 años de Cardona. En esta asamblea, el secretario del comité les propuso a la Escuela 9 y 54 que llevaran los respectivos nombres de Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnalde Artigas, padres de nuestro prócer José Gervasio Artigas. ¿Qué sucedió después? De inmediato comenzaron gestiones correspondientes por la Asociación Patriótica. Primero se dirigen a los representantes por el departamento y luego al presidente de la Cámara de Representantes. El 11 de junio de 1954, el representante nacional de Soriano, Mario Huillos, manda una carta a las autoridades pidiendo la iniciativa de un proyecto de ley para que a las escuelas número 9 y número 54 se les denominara con sus respectivos nombres. El 15 de abril de 1955, el diputado Mario Huillos comunica a la Asociación Patriótica que el asunto pasa a consideración del Parlamento y espera que sea tratado en la próxima oportunidad, dando así satisfacción al pedido de la Asociación Patriótica. El 25 de mayo de 1955 se promulga la ley número 12.193 con los nombres de las escuelas. El artículo 1 de la ley dice: desígnase con el nombre de Martín José Artigas a la escuela número 9 de Cardona y con el nombre de Francisca Antonia Arnalde Artigas a la escuela número 54 de la misma localidad. El artículo 2 de esa ley dice: comuníquese. El 3 de junio de 1955 se publica esa ley y el 14 de junio del mismo año el Ministerio de Instrucción Pública da muestra de que se designó con el nombre de Martín José Artigas a la escuela número 9 de Cardona y Francisca Antonia Arnalde Artigas a la escuela número 54. Consiguiendo el propósito, la Asociación Patriótica se esforzó en llevar a cabo el homenaje de los padres de Artigas. Donó las placas a las escuelas y comunicó al inspector de la escuela de Soriano que las placas se encontraban con los nombres de las instituciones y que
puede disponer de su retiro cuando lo considere oportuno, desde el domicilio del presidente de la Asociación Patriótica de Cardona, señor José María Barbosa. El inspector departamental contestó agradeciendo el obsequio de las placas y comunicó a la directora de la escuela que las placas están listas para ser retiradas. El 5 de septiembre, la directora de la escuela número 9 le envía una carta a los docentes, comisión de fomentos y alumnos del presidente de la Asociación Patriótica, agradeciendo la placa. El domingo 25 de septiembre, a las 16 horas se realizó desde el Consejo de Primaria y Normal una ceremonia en el establecimiento de la Escuela de Segundo Grado número 9 de Cardona. Ya está en el principal. Número 9 de Cardona, que llevará desde entonces el nombre de padre de nuestro prócer, Martín José Artigas. Ese mismo día, domingo 25 de septiembre de 1955, se instaló la placa identificatoria en la escuela número 54. Luis Alberto Rodríguez Pérez, Oquena Colón. Al acto asistieron autoridades nacionales y departamentales, padres del alumnado y vecinos en general de Cardona. La banda municipal de Mercedes, que es el Paladón de Mercedes a Cardona, ejecutó el himno nacional de otras naciones escolares, ofreciendo un espléndido concierto al finalizar el año. También hicieron uso de la palabra el inspector de escuela de Soriano y un miembro del Consejo Nacional de Educación Primaria, quienes destacaron la importancia del reconocimiento. El programa del acto fue himno nacional, descubrimiento de la placa donada por la Asociación Patriótica y palabras de apertura, canción Artigas, palabras de la directora de la escuela, homenaje a Martín José Artigas, himno a la gratitud, poesía Artigas, palabras del representante del Consejo Nacional de Educación Primaria, bandera mía y el concierto de la banda municipal de Mercedes. En la escuela 9 realizamos una encuesta para los niños de la escuela, para averiguar si sabían el nombre de la escuela y quién era. Los resultados mostraron que un 24% sabía, un 27% no sabía solamente quién era, mientras que un 49% no sabía. Martín José nació en 1733 y se casó el 23 de mayo de 1757 con Francisca Antonia Arnal. Tuvieron 6 hijos y el cuarto de ellos fue nuestro prócer José Gervasio Artigas. Martín José, al igual que su padre, fue militar y ejerció como miembro del Cabildo. En ese mismo trabajo trabajó 38 años consecutivos y llegó a ser regidor de Cana. El veterano capitán Martín José Artigas, casi anciano, como lo llamaban, brindó todo lo que pudo a la guerra contra los ingleses, con su como el arroyo Carrasco y el río de la Plata. El especial de Sauce apoyó entregando caballadas y ganado de su estancia de Casupá, sur de Florida. Incluso puso a disposición de ser necesario caballos y ganado. Los últimos años de su vida, el viejo capitán, o Don Martín, como lo llamaban, vivió entre sus estancias de Sauce y Don Martín, en compañía de su hija Martina, que fue una gran compañera de su padre, y su nieto, Pedro Mónico, quienes estuvieron hasta el final de su vida junto a él. Con dolor pudo ver cómo los portugueses ocupaban el territorio de la provincia oriental. Por la muerte de su hijo José Gervasio en Paraguay y la prisión de Manuel Francisco con los lusitanos por un tiempo. Estando gravemente enfermo, el 4 de marzo de 1822 pidió un nuevo testamento dejándole a sus esclavos y a la negra Vicenta y sus hijos, con la tutela de su hija Martina para no dejarlos desamparados, y pidió ser enterrado pobremente. Bajo la orden tercera de la Merced, con su padre Juan Antonio Artigas y anteriormente. Francisca Antonia Pascual Rodríguez, madre de nuestro general José Gervasio Artigas y
la única hija de los dos inmigrantes María Rodríguez Camejo y Felipe Pascual Aznar. En 1757 se casó a sus 14 años de edad en la iglesia matriz de Montevideo y su apellido aparecía de varias formas en documentos de la época, hasta que en 1768 cambió su apellido de Pascual Aznar a Arnal. A finales de 1770 se muda con su esposo a la propiedad que poseían los Artigas. Según el historiador Torena, Francisca fue fundamental para la crianza de Artigas, aportando valores como el trabajo, la honestidad y el amor, aunque no se conoce mucho sobre su vida. En 1803 fallece y sus restos son colocados en la estancia familiar del Sauce, donde aún permanece. Poema de Francisco Antonio Arnal, escrito por Carlos Sabater. El poema es un homenaje a Francisca, resaltando su papel como madre del prócer y simbolizando valores como la patria, el sacrificio y la identidad nacional. El autor busca reflejar y transmitir al espíritu, el amor y la fortaleza que siguen presentes en la historia y en la escuela que lleva su nombre de hoy. De esta forma, estos valores pueden llegar a los niños de hoy en día, inspirándose a valorar y reconocer sus raíces. La escuela que funcionaba en el paraje de Plata Vieja, antes se llamaba Escuela Rural número 22 de Coquimbo, fue trasladada, el 24 de octubre de 1917 fue trasladada a la llamada Escuela Rural número 54. En ese momento tenían 32 alumnos y se estaban en clase del primero a tercer año. El 12 de febrero de 1930 se declaró escuela urbana y el 12 de noviembre del mismo año se trasladó a la calle Melchor Pacheco y Oves. El 15 de noviembre de 1936 se inauguró su nuevo local en un terreno donado por los vecinos del lugar. Bueno, como vieron con esta investigación, nosotros vimos que en 1953 la Asociación Patriótica, que hoy no la tenemos, propuso que la escuela número 9 y 54 llevaran los nombres de los padres del prócer Artigas. Y fue aprobado por unanimidad. Y en 1955 se oficializó con la ley, que ellos como dijeron, ¿cuál ley era? La de 12.193. Y que bueno, que a esos actos asistieron autoridades tanto nacionales como departamentales. Y hoy vemos que vemos a estas dos escuelas con una historia en común y unidas en esta comunidad. Si visitan cualquiera de las dos escuelas, van a ver que las placas son idénticas. Muéstrenlas si quieren, allá levanten la otra. Ellos sacaron fotos para corroborar y también estuvieron investigando quiénes habían sido las personas que colocaron esas placas. Llegando a que había sido personal de la empresa de Fares, ¿sí? En la escuela número 9, según investigaron los niños, fue mi abuelo, Carlos Vélez, y en la escuela número 54 fue Rodríguez, ¿sí? Luis Alberto Rodríguez. Y bueno, creo que se pudo ver un trabajo de integración, porque tal vez ustedes no lo saben, pero los niños iban hablando uno a uno y estaban los niños mezclados. No eran los niños de la escuela 9 por un lado y los niños de la escuela 54 por otro, sino que ellos iban mirando porque se iban alternando y uno, porque fue un trabajo hecho en conjunto y colaborativo por las maestras, que son acá las que fusionaron la información. A ver, Berenice, en esta investigación nosotros encontramos, para que ustedes vean, acá, los sellos. ¿Cuál era el del 55? Es el sello que tenía la escuela, en el 55, y este es el sello actual de nuestra escuela. Esta misma presentación la hicieron en el cierre del proyecto de Nació la Patria,